Warren Pierce, un aventurero experimentado, ha pasado años disfrutando de la belleza agreste de la naturaleza salvaje de Alaska, donde ha forjado una vida profundamente entrelazada con la naturaleza. Viviendo en una cabaña remota, rodeado de imponentes montañas y vastos bosques, Warren siempre ha sentido una profunda conexión con la tierra y sus habitantes. Sus días están llenos de exploración, pesca en ríos prístinos y observación de la vida silvestre que prospera en este entorno indómito. Sin embargo, un fatídico día cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras caminaba por el paisaje cubierto de nieve, Warren se topó con una manada de lobos, cuyas majestuosas formas se recortaban contra el cielo de Alaska. Este encuentro inesperado despertó en él una mezcla de aventura y compasión, al presenciar de cerca la gracia e inteligencia de estas magníficas criaturas. Los lobos, a menudo incomprendidos y temidos, revelaron un lado de sí mismos que pocos llegan a ver, mostrando sus lazos sociales y sus complejos comportamientos. El corazón de Warren se aceleró de emoción y asombro, al darse cuenta de que este momento no era solo un encuentro casual, sino una oportunidad para comprender el delicado equilibrio entre los seres humanos y la vida silvestre. A través de su historia, los espectadores se adentrarán en la naturaleza, sintiendo la emoción de la aventura y reflexionando sobre la importancia de la compasión hacia todos los seres vivos. El viaje de Warren sirve como recordatorio de que en la naturaleza no somos solo observadores, sino participantes de una narrativa más amplia, que pone de relieve las profundas conexiones que pueden existir entre los seres humanos y los animales. Acompáñenos en esta cautivadora historia de descubrimiento, respeto y amistades inesperadas que pueden florecer en el corazón de la naturaleza. La cabaña de Warren se erige como un refugio solitario en medio de la impresionante pero dura naturaleza de Alaska, rodeada de imponentes árboles, de hoja perenne y montañas nevadas que se extienden sin fin hasta el horizonte. El paisaje es un impresionante tapiz blanco, donde el suelo está cubierto de nieve espesa y los carámbanos cuelgan como candelabros de cristal de los aleros de la rústica estructura de madera. Este aislamiento, aunque desalentador, es también una fuente de profunda belleza, ya que el silencio del paisaje invernal se rompe ocasionalmente con los lejanos llamados de la vida silvestre o el suave susurro del viento a través de los árboles. En el interior de la cabaña emerge un marcado contraste. El calor irradia de una estufa de leña crepitante, llenando el aire con un brillo reconfortante y el rico aroma del cedro ardiendo. Las paredes están adornadas con recuerdos de las aventuras de Warren, cada uno de los cuales cuenta una historia de resiliencia y conexión con la tierra. A medida que las temperaturas exteriores caen en picado, la cabaña se convierte en un santuario, un lugar donde el frío del mundo se mantiene a raya, permitiendo momentos de reflexión y paz. Sin embargo, la serenidad de este entorno desmiente la naturaleza impredecible de la naturaleza. Con cada día que pasa, las duras condiciones invernales pueden cambiar drásticamente, trayendo ventiscas que cubren el paisaje en condiciones de niebla blanca o encuentros repentinos con la vida silvestre que desafían la soledad. Es en este entorno austero pero hermoso donde se prepara el escenario para que se desarrollen acontecimientos inesperados, donde el aislamiento de la cabaña se convierte tanto en un refugio como en un telón de fondo para las extraordinarias experiencias que le esperan a Warren. La yuxtaposición de calor y frío, seguridad e incertidumbre crea una atmósfera propicia para la aventura y el descubrimiento. Mientras Warren se acomodaba en la acogedora calidez de su cabaña, con el crepitar del fuego proyectando sombras parpadeantes en las paredes, un ruido repentino en el exterior llamó su atención. La curiosidad le picó, se levantó de la silla y se acercó a la puerta, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y aprensión. Cuando la abrió,
se encontró con una vista asombrosa. 2 lobos estaban justo detrás del umbral, con el elegante pelaje cubierto de nieve, los ojos muy abiertos y suplicantes. Al principio, el instinto de Warren le instó a retroceder, una precaución primitiva susurrándole al oído. Sin embargo, al observar más de cerca a los lobos, notó su estado desesperado. Sus costillas eran visibles bajo sus pelajes enmarañados, y sus movimientos eran lentos y laboriosos, revelando el precio que el duro invierno les había cobrado. El corazón de Warren se enterneció al verlos, y una ola de compasión lo inundó. Sintió una conexión innegable con estas criaturas, reconociendo su vulnerabilidad en un mundo que a menudo parecía implacable. El momento pesaba en el aire, una encrucijada crucial que alteraría el curso de su vida. ¿Debería dar un paso atrás y cerrar la puerta, regresando a la seguridad de su cálida cabaña? ¿O debería dar un salto de fe y extender una mano a estos seres salvajes necesitados? La decisión le pesaba, pero al mirar a sus ojos llenos de sentimiento, sintió un impulso abrumador de ayudar. En ese instante, Warren decidió abrazar lo desconocido, salir al frío, dispuesto a forjar un vínculo que lo cambiaría todo. Este encuentro marcó el comienzo de un viaje extraordinario, uno que entrelazaría su destino con el de los lobos para siempre. En los días que siguieron a su encuentro inesperado, Warren abordó la tarea de ganarse la confianza de los lobos con un comportamiento amable y cuidadoso. Empezó dejando comida justo fuera de la puerta de su cabaña, colocando trozos de carne y pescado en una piedra plana, asegurándose de que las ofrendas fueran visibles, pero no intrusivas. Cada vez que volvía a entrar, observaba a través de la ventana, con el corazón latiendo con anticipación, mientras los lobos se acercaban cautelosamente a la comida. Al principio, eran asustadizos, retrocediendo al menor ruido, pero poco a poco se volvieron más audaces, acercándose cada vez más a la cabaña con cada día que pasaba. Warren aprendió a respetar sus límites, entendiendo que la confianza llevaría tiempo. Se sentaba tranquilamente en el porche, hablándoles en voz baja. Su voz era una presencia tranquilizadora en la quietud de la naturaleza salvaje de Alaska. Esta comunicación silenciosa se convirtió en un lenguaje propio, ya que los lobos empezaron a reconocerle no como una amenaza, sino como una fuente de seguridad y sustento. Sus ojos, antes llenos de recelo, empezaron a reflejar curiosidad y un atisbo de reconocimiento. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo entre Warren y los lobos se profundizaba. Se quedaban más tiempo cerca de la cabaña, relajando sus posturas al sentir que sus intenciones eran puras. Warren encontraba alegría en su presencia, compartiendo a menudo momentos de tranquila compañía, donde los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el suave susurro de la piel contra la nieve. Este creciente respeto mutuo transformó la cabaña en un santuario no solo para Warren, sino también para los lobos, creando una dinámica familiar única que trascendió los límites de las especies. Juntos superaron los desafíos de la naturaleza, unidos por un entendimiento tácito que cambiaría sus vidas para siempre. Una fría mañana, Warren notó que el lobo más pequeño, una criatura tímida con un llamativo pelaje gris, cojeaba visiblemente al acercarse a la cabaña. La preocupación se apoderó de él cuando se dio cuenta de que el lobo tenía una herida en la pata. Decidido a ayudar, Warren sabía que tenía que actuar con rapidez y cuidado. Preparó un pequeño botiquín de primeros auxilios, lleno de antisépticos, vendas y otros suministros, y se acercó al lobo con un comportamiento tranquilo, hablándole suavemente para tranquilizarlo. Warren comprendió que esto requeriría una inmensa paciencia y confianza por ambas partes. Se arrodilló, haciéndose más pequeño y menos intimidante, y extendió la mano lentamente, permitiendo que el lobo olfateara y evaluara sus intenciones. El lobo vaciló. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad,
pero después de unos momentos, dio un tímido paso hacia él. Con movimientos suaves, Warren comenzó a examinar la pata herida, limpiando cuidadosamente la herida y aplicando antiséptico. El lobo se estremeció al principio, pero a medida que Warren continuaba hablando con tono tranquilizador, se relajó gradualmente, percibiendo su deseo genuino de ayudar. Mientras trabajaba, Warren sintió que se profundizaba una conexión emocional entre ellos. El lobo, antes cauteloso y distante, comenzó a confiar en él, inclinándose ligeramente hacia su tacto. Este momento de vulnerabilidad forjó un vínculo que trascendió las palabras, mientras Warren ponía su corazón en el cuidado de la criatura. El otro lobo observaba atentamente, con los ojos llenos de un instinto protector, pero también con una creciente comprensión de las intenciones de Warren. En ese espacio íntimo, rodeado por la belleza de la naturaleza salvaje de Alaska, floreció una profunda relación, basada en la compasión, la confianza y la experiencia compartida de la curación. Warren sabía que este acto de bondad no solo ayudaría al lobo herido, sino que también fortalecería los lazos que los unían a todos en esta tierra salvaje e implacable. A medida que la tensión en el aire se intensificaba, un repentino susurro en la maleza llamó la atención de Warren. Su corazón se aceleró cuando apuntó con su linterna a la fuente del sonido, iluminando una figura que emergía de las sombras. Era un lobo solitario, con un pelaje de una llamativa mezcla de negro y plateado, y unos ojos brillantes de una inteligencia feroz. A Warren se le cortó la respiración al ver acercarse al recién llegado, sintiendo la atmósfera cargada que envolvía la escena. En el momento en que el nuevo lobo entró en el claro, el lobo más pequeño, que aún se estaba recuperando de su pata herida, se animó y movió las orejas en señal de reconocimiento. Un gemido bajo escapó de su garganta, y en un instante los dos lobos se miraron a los ojos. La intensidad emocional de su reencuentro era palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El lobo herido cojeó hacia adelante, moviendo la cola vacilante, mientras que el recién llegado respondió con un suave gruñido, un sonido que transmitía preocupación y afecto. Se acariciaron suavemente, una poderosa muestra de su vínculo que trascendía las palabras, destacando las conexiones instintivas que existen dentro del reino animal. Warren sintió una oleada de emociones contradictorias al observar este conmovedor reencuentro. Por un lado, se llenó de alegría al presenciar cómo los lobos volvían a conectar, reafirmando su vínculo frente a la adversidad. Sin embargo, un destello de ansiedad lo carcomía. No podía deshacerse de la sensación de que la llegada de este nuevo lobo podría perturbar la frágil armonía que habían construido. ¿Traería peligro o compañía? Mientras estaba allí, dividido entre la admiración por los lazos instintivos de los lobos y la preocupación por su seguridad, Warren se dio cuenta de que estaba presenciando un profundo momento de resiliencia de la naturaleza. En ese instante, comprendió que la naturaleza era un reino de belleza e imprevisibilidad, donde los lazos podían ser tanto una fuente de fuerza como una amenaza potencial. A medida que pasaban los días, Warren se encontró lidiando con una profunda comprensión. Los lobos, a pesar del vínculo que habían formado, pertenecían a la naturaleza. Los observaba jugar y deambular, con sus espíritus sin límites, y cada vez estaba más claro que su verdadero hogar no estaba dentro de la seguridad de su cabaña, sino en la vasta e indómita naturaleza que los rodeaba. La idea de dejarlos ir lo llenó de un profundo sentimiento de conflicto. Se había encariñado con su presencia, sus travesuras traían alegría y compañía a su solitaria vida. Sin embargo, entendía que mantenerlos sería negarles su libertad, un aspecto fundamental de su naturaleza. Warren reflexionaba a menudo sobre la importancia de la libertad para los lobos. Habían nacido para correr por la nieve, cazar y prosperar en la naturaleza, no para estar confinados entre las paredes de una cabaña. Al observar sus instintos,
Reconoció que sus corazones salvajes nunca podrían ser domesticados. La idea de su partida le pesaba mucho, despertando una mezcla de tristeza y orgullo. Quería protegerlos, pero también quería que prosperaran en su hábitat natural. El agridulce momento de la despedida llegó antes de lo que esperaba. Una fresca mañana, mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, proyectando un tono dorado sobre el paisaje, Warren se paró en el borde del claro, con el corazón pesado pero resuelto. Los lobos se demoraron un momento, mirándolo con ojos que parecían transmitir gratitud y comprensión. Con un último olfateo y un suave gemido, se dieron la vuelta y saltaron hacia el desierto, sus siluetas desapareciendo entre los árboles. Warren sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla, una mezcla de pérdida y satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto al permitirles abrazar su libertad, aunque lamentaba la ausencia de su compañía. En ese momento, comprendió que el verdadero amor a veces significa dejar ir. Warren se quedó de pie en el borde del claro, observando cómo los últimos destellos de los lobos se desvanecían en el desierto, y sintió un profundo cambio en su interior. Su visita inesperada había transformado su vida de una manera que nunca había previsto. El impacto emocional de su presencia perduraba en su corazón, llenándolo de un sentido de propósito y conexión que había estado ausente durante sus días solitarios en la naturaleza salvaje de Alaska. Los lobos no solo le habían brindado compañía, sino que también le habían enseñado lecciones invaluables sobre la compasión y los intrincados lazos que existen entre todos los seres vivos. A través de sus experiencias con los lobos, Warren aprendió que la verdadera conexión trasciende las especies. Su confianza en él, a pesar de su naturaleza salvaje, le abrió los ojos a la importancia de la empatía y la comprensión. A medida que la tensión en el aire se intensificaba, un repentino susurro en la maleza llamó la atención de Warren. Su corazón se aceleró cuando apuntó con su linterna a la fuente del sonido, iluminando una figura que emergía de las sombras. Era un lobo solitario, con un pelaje de una llamativa mezcla de negro y plateado, y unos ojos brillantes de una inteligencia feroz. A Warren se le cortó la respiración al ver acercarse al recién llegado, sintiendo la atmósfera cargada que envolvía la escena. En el momento en que el nuevo lobo entró en el claro, el lobo más pequeño, que aún se estaba recuperando de su pata herida, se animó y movió las orejas en señal de reconocimiento. Un gemido bajo escapó de su garganta, y en un instante los dos lobos se miraron a los ojos. La intensidad emocional de su reencuentro era palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El lobo herido cojeó hacia adelante, moviendo la cola vacilante, mientras que el recién llegado respondió con un suave gruñido, un sonido que transmitía preocupación y afecto. Se acariciaron suavemente, una poderosa muestra de su vínculo que trascendía las palabras, destacando las conexiones instintivas que existen dentro del reino animal. Warren sintió una oleada de emociones contradictorias al observar este conmovedor reencuentro. Por un lado, se llenó de alegría al presenciar cómo los lobos volvían a conectar, reafirmando su vínculo frente a la adversidad. Sin embargo, un destello de ansiedad lo carcomía. No podía deshacerse de la sensación de que la llegada de este nuevo lobo podría perturbar la frágil armonía que habían construido. ¿Traería peligro o compañía? Mientras estaba allí, dividido entre la admiración por los lazos instintivos de los lobos y la preocupación por su seguridad, Warren se dio cuenta de que estaba presenciando un profundo momento de resiliencia de la naturaleza. En ese instante, comprendió que la naturaleza era un reino de belleza e imprevisibilidad, donde los lazos podían ser tanto una fuente de fuerza como una amenaza potencial. A medida que pasaban los días, Warren se encontró lidiando con una profunda comprensión. Los lobos, a pesar del vínculo que habían formado, pertenecían a la naturaleza. Los observaba jugar y deambular, con sus espíritus sin límites,
y cada vez estaba más claro que su verdadero hogar no estaba dentro de la seguridad de su cabaña, sino en la vasta e indómita naturaleza que los rodeaba. La idea de dejarlos ir lo llenó de un profundo sentimiento de conflicto. Se había encariñado con su presencia. Sus travesuras traían alegría y compañía a su solitaria vida. Sin embargo, entendía que mantenerlos sería negarles su libertad, un aspecto fundamental de su naturaleza. Warren reflexionaba a menudo sobre la importancia de la libertad para los lobos. Habían nacido para correr por la nieve, cazar y prosperar en la naturaleza, no para estar confinados entre las paredes de una cabaña. Al observar sus instintos, reconoció que sus corazones salvajes nunca podrían ser domesticados. La idea de su partida le pesaba mucho, despertando una mezcla de tristeza y orgullo. Quería protegerlos, pero también quería que prosperaran en su hábitat natural. El agridulce momento de la despedida llegó antes de lo que esperaba. Una fresca mañana, mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, proyectando un tono dorado sobre el paisaje, Warren se paró en el borde del claro, con el corazón pesado pero resuelto. Los lobos se demoraron un momento, mirándolo con ojos que parecían transmitir gratitud y comprensión. Con un último olfateo y un suave gemido, se dieron la vuelta y saltaron hacia el desierto, sus siluetas desapareciendo entre los árboles. Warren sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla, una mezcla de pérdida y satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto al permitirles abrazar su libertad, aunque lamentaba la ausencia de su compañía. En ese momento, comprendió que el verdadero amor a veces significa dejar ir. Warren se quedó de pie en el borde del claro, observando cómo los últimos destellos de los lobos se desvanecían en el desierto, y sintió un profundo cambio en su interior. Su visita inesperada había transformado su vida de una manera que nunca había previsto. El impacto emocional de su presencia perduraba en su corazón, llenándolo de un sentido de propósito y conexión que había estado ausente durante sus días solitarios en la naturaleza salvaje de Alaska. Los lobos no solo le habían brindado compañía, sino que también le habían enseñado lecciones invaluables sobre la compasión y los intrincados lazos que existen entre todos los seres vivos. A través de sus experiencias con los lobos, Warren aprendió que la verdadera conexión trasciende las especies. Su confianza en él, a pesar de su naturaleza salvaje, le abrió los ojos a la importancia de la empatía y la comprensión.